rápidamente a nuestra siguiente entrevista. Fíjese que hoy la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, recortó su estimación de crecimiento por la demanda mundial de petróleo para este año, citando el impacto de los datos recibidos por el primer trimestre de este año, que como usted bien sabe, no han sido buenos en muchos sectores de la economía mundial. Y pues bueno, los aranceles anunciados por Estados Unidos cada vez ponen en jaque más a la economía, aunque hay que tener y hay que pensar bien que es un estira y afloje, una montaña rusa, en la cual pues bueno, hay que tener cuidado. Le decía yo, no todo lo que dice Trump es cierto. Y pues no, lo cierto es que la OPEP ha reducido su crecimiento para el tema de la demanda mundial de petróleo para este año e inclusive para 2026. Déjeme enlazo rápidamente vía telefónica con Ramsés Peck, quien es analista y asesor de la industria energética y también en temas económicos. Ramsés, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Paul, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Muchas gracias, Ramsés. Yo también te mando un fuerte abrazo. Oye, ¿cómo estás viendo tú desde el punto de vista de la pues análisis del sector energético, del sector económico, este recorte que se prevé en la demanda mundial de petróleo que hace hoy la OPEP para este año e inclusive para el próximo, citando todo este tema de los impactos recibidos o recabados más bien durante el primer trimestre de este año, mucho impactado por el tema de los aranceles que ha anunciado Estados Unidos, mi querido Ramsés? Sí, lo que estamos viendo es una reducción en cuanto a los combustibles que está en la demanda que tiene en China y a nivel mundial lo que estamos viendo es una reducción. Esto derivado principalmente por la incertidumbre en el costo del transporte, porque posiblemente países que hacían exportaciones hacia los Estados Unidos y algunos otros en los próximos meses, ante los cambios que se van a tener de ciertas empresas en Estados Unidos, es muy posible que la demanda de combustible, sobre todo para la parte marítima, se pudiera reducir en el corto y en el mediano plazo. Pero creo que más que esto es incertidumbre que está creando también los países de los OPEP más, es por el precio del barril, que si lo vemos al inicio del año estaba por arriba de los $80 el Brent, hoy vemos que está Así es. fluctuando entre 60 y 65, y la mezcla mexicana hoy está por debajo de los $58. Y que es bien importante, Ramsés, yo creo que acabas de darle un punto importante, cómo se ha ido moviendo el precio del petróleo, pero yo me pongo a pensar, Ramsés, ¿realmente tiene que ver con el tema de los aranceles? Qué es lo que tú ves que realmente conlleve a que la OPEP esté recortando la previsión de la demanda mundial? Más allá de los aranceles, sigue habiendo el tema del conflicto entre Israel y Hamás, sigue habiendo el conflicto entre Rusia y Ucrania, por ahí podría haber un conflicto con los iraníes, todo esto que está sucediendo en Oriente Medio, donde pues siempre es un, digamos, un indicador importante que es el que mueve los precios de los combustibles, principalmente el petróleo, todos estos impactos de las guerras que se están suscitando en el mundo, Ramsés. Mira, lo que sucede es que del total de la producción que se tiene hoy en el mundo, más o menos entre el 80 y el 85% se manda a refinar. Y lo que hemos estado observando en los últimos meses es una posible contracción en cuanto al consumo de combustibles, principalmente en China. Y esto deriva principalmente que China es uno de los países que hoy en día está importando una gran cantidad de petróleo crudo. Hemos visto las reducciones sobre todo del producto ruso que va hacia China de acuerdo a lo que ha tenido unas ventajas tanto China como la India. Y esto es lo que estamos observando con esta incertidumbre por países del OPEP, es poder incrementar un poquito en cuanto al precio del barril. Hemos de recordar que países del OPEP más dependen mucho sus ingresos, sobre todo a nivel nacional, de las exportaciones de petróleo crudo, sobre todo los países del Medio Oriente y algunos países de África que están dentro del OPEP, que dependen mucho de las exportaciones y de la venta de petróleo crudo. Un precio del barril que está manteniéndose por debajo de las expectativas y de los cálculos que se tienen, bueno, es una menor cantidad de ingresos. Y lo que está haciendo lo que es más es crear una incertidumbre para poder incrementar los precios del barril, cuando menos en el corto plazo. Y esto, un ejemplo, tenemos que considerarlo, por ejemplo, en México. Acuérdate que la mezcla mexicana en este año se contemplaba que estaría en 57.80. Si llega a bajar de este valor, que ya está muy cerca, es posible que se tengan que activar los seguros de cobertura y dependerá mucho de estos seguros de cobertura cuánto es el volumen que puede cubrir, como se hizo el año pasado. Claro. Y que es importante ahí comentar, ¿te acuerdas, Ramsés, cuando caían los precios del petróleo o aumentaban fuerte? Pues México tenía estas coberturas. No sé si actualmente el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tenga estas mismas coberturas de las cuales se hablaban hace algunos años para protegerlos de estos vaivenes en el tema del alza, o más bien cuando se desploman los precios del petróleo, Ramsés.
Sí, sí los tienen. En el último reporte del trimestre pasado se tenían estos de cobertura. Fueron muy buenos en un momento lo que bajaron. Y hoy el precio del barril que estamos viendo que está cayendo, bueno, creo que lo más importante es revisarlo. Por ejemplo, ayer la mezcla mexicana estaba en 58.03. Ahorita con el anuncio de OPEP más subió a 58.47, no bajó de los $58, pero el día de hoy está cerrando en 58.47. Y esto, si lo vemos, por ejemplo, en el Brent y los demás precios de referencia del barril, con esta información que dio OPEP más en la mañana, por ejemplo, ahorita en este momento que abrieron los mercados asiáticos, el precio del barril del WTI está en 61.69, que está ganando un 0.26%, y el Brent está ganando un 0.18. Entonces, esta información que dio la OPEP más de recorte es simplemente poder incrementar algunos centavos o ver cuál es la reacción del mercado. En el caso de México, Ramsés, ¿cómo verías el tema de que se mantengan estos precios a la baja en declive? Porque por ahí he escuchado que a veces pues los analistas que trabajan para la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pues se equivocan en el tema de las previsiones de demanda y ha ocurrido en los últimos años. Pero ¿cómo ves el caso de México, Ramsés? ¿Beneficia, perjudica? ¿Qué podemos hacer para evitar que ante esta caída de los precios del petróleo la economía mexicana se vea impactada? Bueno, por el momento a la nación, dentro de la ley de ingresos, todavía no está afectando porque no se ha gastado el precio del barril de los 57.80. Al consumidor nos beneficia en cuanto a la posible mayor, que podamos tener un precio de los combustibles más baratos. Porque si baja el precio del petróleo crudo, pues de la gasolina y el diésel, que sabemos que en su mayoría lo importamos a Estados Unidos y lo que se produce en México, pues tenemos que tener una reducción. Pero aquí el problema es lo siguiente. Cuando baja el precio del barril, no dan estímulos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Por qué? Porque tiene que ganar una mayor cantidad de la recaudación del IEPS. En cambio, cuando sube el precio del barril, tiene que dar el estímulo fiscal que da cada viernes para poder mantener los precios. Y esto creo que en este momento hay mucha incertidumbre, y con los aranceles del presidente Trump creo que va a estar medio complicado. Cosa que a México, como hemos platicado, los aranceles todavía en el sector energético no nos están pegando. Claro. Déjame hacerte una pregunta final, Ramsés. Fíjate que la semana pasada publicábamos en en las páginas de la sección Dinero en Excelsior que posiblemente podría venir un aumento en el precio de los combustibles para la segunda mitad del año. Y más allá de que fuera el factor del precio del petróleo, que como lo has venido comentando, ha venido bajando y eso de cierta manera conviene. Lo cierto es que comentaban que muchos de los que venden refacciones, que venden las máquinas despachadoras de gasolinas a países como México, ya se están viendo de cierta manera o se podrían ver impactados por el tema de los aranceles en todas las refacciones que se utilizan en estas máquinas dispensadoras de gasolina, y que eso podría conllevar a que los precios de los combustibles tuvieran un alza que fuera más allá del precio del petróleo, sino por los aranceles, todo el tema del aluminio, el acero y algunas piezas electrónicas y de consumo que utilizan estas empresas que fabrican las refacciones y las mismas máquinas expendedoras que se venden en México, y eso podría impactar el precio de las gasolinas. ¿Cómo lo ves tú, Ramsés? Bueno, yo creo que tenemos que revisarlo con cuidado y ver cuántas de las estaciones de servicio, en cuánto tiempo hacen un mantenimiento o el cambio de una bomba en un dispensador, y sobre todo en cuánto tiempo están haciendo la parte de los mantenimientos. Sí, precisamente los aranceles en aluminio y el acero sí van a incrementar, sobre todo en el sector de hidrocarburos, y lo vamos a ver en lo que es en la perforación de pozos, lo vamos a ver en las refinerías petroquímicas y todo lo que conlleva el sector de hidrocarburos. Pero lejos de todo esto que estamos comentando, Paul, yo creo que lo más importante hoy en día es que Pemex tiene un gran problema hoy en día que se llama producción en declive. Estoy revisando los criterios para el próximo año 2026, aunque todavía no está definido el presupuesto para Pemex, pero viendo los datos del desarrollo económico donde está esto programado, solo se incrementó un 2%, y esto me indica que tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad no van a tener un dinero incremental. Entonces, hoy que están en la nueva Pemex y CFE estatal, las nuevas leyes que tenemos hoy en día, el cambio de la forma como va a contratar el gobierno, las licitaciones públicas y todo lo que conlleva, bueno, vamos a tener una alta incertidumbre, y yo creo que en México el inconveniente es que el presidente Trump ya dijo que va a seguir utilizando combustibles fósiles, nos sacó del negocio del gas natural, y lo que más me llama la atención es que los permisos para perforar
para hacer plantas de gas natural licuado u otras cosas que necesitan el sector energético, están teniendo una velocidad increíble Ramsés, en cuanto a la liberación de permisos. claro. Ramsés, te agradezco mucho, se me está acabando el tiempo, te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto.